Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harper. Sueños de moribundos. Este es el sueño que tuvo en el hospital una mujer moribunda. En el alféizar de su ventana aparece de repente una vela encendida. La vela se apaga. Una oscuridad aterradora, sofocante, espesa, lo inunda todo. La vela vuelve a encenderse, pero al otro lado de la ventana. La mujer falleció al poco tiempo de contarle su último sueño a una enfermera. Tom Harper, teólogo, investigador de Rhodes, periodista y escritor, se encontró con esta historia cuando investigaba para su bestseller Vida después de la vida. ¿Qué conclusión sacamos? ¿Qué significaba el sueño? Alguna significación tendrá. Se trata de un último sueño. La última manifestación de su inconsciente en este mundo. Según la doctora Marie-Louise von Franz, eminente psiquiatra y analista que estudió unos 10.000 sueños de moribundos, su significado es que esa luz, la clásica metáfora de la vida, del ser humano se extingue, pero milagrosamente vuelve a encenderse al otro lado. En otras palabras, el espíritu parece sobrevivir. Este sueño ilustra a la perfección lo que de verdad creía el gran psicoanalista y mentor de la doctora von Franz, Carl Jung. El inconsciente cree en una vida después de la muerte. Según Jung, los sueños simbólicos que moran en la profundidad del alma se comportan como si la vida psíquica del individuo continuara. En palabras de la doctora von Franz, estos símbolos describen el final de la vida corporal y la explícita continuación de la vida psíquica después de la muerte. En otras palabras, los últimos sueños nos preparan para la muerte y posiblemente para la vida en el más allá. No solo los adultos experimentan sueños de preparación, también los niños. La siguiente historia es particularmente sugestiva. Lo más interesante y conmovedor es la claridad con la que el niño ve una vida inminente en el más allá. Cory Bellard tenía cáncer. Kimberly Clark Sharp habló con él y con su madre Shirley sobre sus sueños en los que viajaba a un lugar paradisíaco que llamaba la Tierra del Verano. Cory llegó a hacer un dibujo de aquel lugar. En sus sueños atravesaba un arco iris y llegaba a un lugar agradable y encantador que llamó Tierra del Verano. Allí había un castillo de cristal y estaban otros niños que había conocido durante su tratamiento contra el cáncer. Le encantaba ir a la Tierra del Verano y cada vez pasaba más y más tiempo en esos sueños, hasta que percibió que su familia estaba preparada emocionalmente para aceptar su decisión de marcharse definitivamente. Con gran determinación se lo anunció a los médicos. Esto sucedió en un hospital infantil de Seattle. Los médicos apoyaron su decisión de suspender el tratamiento. Se había sometido a 7 sesiones de quimioterapia, meses y meses de tratamiento. Había sufrido terriblemente, ya no soportaba más, quería irse a la Tierra del Verano. Así que dijo: doctores, estoy listo para morir, no quiero pasar por más tratamientos. Ellos aceptaron. Le mandaron a casa y murió en brazos de su mamá el día de la madre.
Padecía una enfermedad del sistema nervioso central, localizada en el cerebro, en la corteza que recubre el cerebro. Eso le provocaba muchas convulsiones y espasmos. Siguió con la respiración asistida todo el tiempo y estuvo coherente hasta el final. Intentaba mantener conversaciones con mi amiga, Shirley, que nos acompañaba. Ella estaba tan fascinada como yo. Ninguna de las dos había estado nunca con un moribundo, con alguien que se está muriendo. Él no tenía miedo, ningún miedo en absoluto. Veía la tierra del verano como un lugar real. No era ni un sueño, ni un espejismo. Para él era un destino real. Todos los que morían iban a parar allí. Algún día, cuando muriéramos, nos reuniríamos con él. Cory Bellar es la prueba de que los niños sueñan en un contexto puro y virginal. Pero los adultos suelen buscar el significado de estos últimos sueños. ¿Acaso los sueños les dan idea de lo que les espera al morir? Estamos en Casey House, un hospicio para pacientes terminales de SIDA en Toronto, Canadá. Es probable que todos los pacientes hayan muerto mucho antes de que se vea este programa. No es ningún secreto, y mucho menos para sus inconscientes. Yves Benoit, un dramaturgo de 37 años, nos contó sus sueños y la interpretación que hace de ellos. El universo representa el mar. El mar representa... He soñado con el mar, con Manitoba y sus infinitas praderas, con montañas muy altas, muy bellas, con el Cabo Bretón y las olas, el mar que se agita y se estrella contra las rocas. Morir significa regresar al universo, sin tener que hacer concesiones, sin ganárselo a pulso. La sensación de que tu vida puede cambiar radicalmente. Cuando mueres, la naturaleza es tu amiga. Te seduce. Lo cierto es que no sé si es tu amiga o tu enemiga, pero lo que sí es seguro es que regresas a ella. Yves regresó a la naturaleza de sus sueños 2 semanas después de esta conversación. Douglas Graydon, capellán de Casey House, ha visto a muchos como Yves y ha escuchado sus sueños. Ahora sé que la llegada de la muerte es mucho más suave de lo que había imaginado. Ya sé que hay una tremenda controversia sobre si el cuerpo humano, fisiológicamente hablando, produce hormonas u otro tipo de sustancias para aplacar el dolor de la aproximación de la muerte. No sé si lo suscribo totalmente, no estoy seguro. He aprendido que la llegada de la muerte puede ser muy suave, algo muy reconfortante, en lugar de ser algo aterrador. Y eso, cualquiera que esté en presencia de un enfermo podría percibirlo, si fuera capaz de prestar atención y escuchar los sueños de los moribundos. Resulta muy difícil. Tampoco debe aterrarnos presenciar cómo alguien fallece. Los sueños que escucho me cuentan que la muerte puede ser algo muy tranquilizador.
La pregunta me da risa. ¿Que si creo en la vida después de la muerte? Por supuesto que creo en la vida después de la muerte, al igual que creo en el viento y en el sol. Claro que creo en la vida después de la muerte. Trastornos trascendentales psiconeuróticos, nuevos enfoques en el desarrollo psicoespiritual y personal. Bruce Bynum, investigador americano, ha pasado la mayor parte de su vida profesional estudiando los diversos aspectos de los sueños, incluidos los que tienen lugar en la proximidad de la muerte. La mayoría de las culturas tienen una gran variedad de formas para indicar la aproximación de la muerte. La muerte es ineludible. No hay ser vivo que no llegue a morir algún día. La religión de cada uno, su cultura, su experiencia personal, influyen tremendamente en el contenido de la simbología. El proceso de simbolización es un proceso universal, pero el contenido de los símbolos es distinto. Si eres católico romano, manejas una serie de símbolos o imágenes. Si eres budista, manejas imágenes distintas a si eres hindú o islámico. Y así sucesivamente. Pero el proceso de simbolización y el esfuerzo de la psique por comprenderlos es un fenómeno universal. El cuerpo y la mente no van por caminos distintos, pero la psique empieza a separarse en cierta forma del cuerpo físico y dirige su atención hacia regiones más profundas del alma humana, hacia su propia psique. Es evidente que existen una serie de símbolos comunes, sobre todo en Occidente. Los más clásicos representan un largo viaje, un largo camino. Otro muy habitual es la caída de una última cortina, la imagen de un cementerio. Existen muchísimos, muy corrientes. Podríamos llamarles arquetípicos. Son muy habituales. Si estuviéramos en la India, encontraríamos una simbología diferente, y lo mismo ocurrirá en Japón. La cultura influye profundamente en el contenido de la simbología, pero el proceso de simbolización es universal. A veces el símbolo de la muerte inminente puede ser completamente personal. Un simple sonido. Al morir, oí el zumbido de una mosca. La quietud de la habitación reproducía la quietud del aire entre la agitación de la tormenta. Un zumbido azul, incierto, vacilante entre la luz y yo. Luego, las ventanas se nublaron y ya no pude ver nada más. Sean símbolos tradicionales o personales, las preguntas son las mismas. ¿Es una información real expresada simbólicamente? ¿Se nos informa realmente de a qué atenernos? Maggie Callanan es enfermera de terminales y cofundadora de Sombras del Arco Iris, un taller destinado a replantear nuestro trato a los moribundos. En el hospicio utilizamos los sueños de dos formas muy distintas. Primero, como un importante vehículo de comunicación. Si nuestros pacientes sueñan, les pedimos que nos cuenten sus sueños. Vemos si son recurrentes, si hay una pauta que se repita sueño tras sueño una y otra vez. Algunos sueños pueden desarrollar un tema. Recuerdo una mujer que había vivido casi siempre sola. Su gato era lo que más le importaba, lo que más amaba en el mundo. Tuvieron que sacrificarle semanas antes de que ella muriera. En sus sueños podía ver al gato bajando por el túnel. Le miraba atentamente. No estaba segura de que fuera él. Los sueños eran en secuencia. Con el paso del tiempo supo que era él y que cada vez se iba acercando más. Recuerdo comentarles a las enfermeras que probablemente fallecería cuando llegara el gato.
Sentamos a una voluntaria a su lado para que no estuviera sola. La voluntaria salió y dijo, mirad, está saludando. Hacía así, acariciaba al gato. Eso nos dio la pista de que estaba atravesando el proceso de la muerte. Un gato, una mosca, un reloj que se detiene, otra persona. Cualquier objeto, cualquier persona puede ser el portador de las últimas noticias. Mi experiencia con personas que soñaron con sus muertes es anterior a mi investigación sobre la experiencia en el umbral de la muerte. Recuerdo que mi primer encuentro con este fenómeno fue cuando un caballero anciano que estaba en la unidad de cuidados intensivos de Harvard soñó que iba a morir el domingo, alrededor de las 2 de la tarde. Era un viernes. En el sueño, su difunto hermano venía a contárselo. Así que me pidió que viniera a despedirme el domingo por la mañana. Por supuesto, le dije. Pensaba acudir solo para asegurarle que no se moriría. La verdad es que había ido mejorando progresivamente. Aquel domingo, sobre las 2 de la tarde, sufrió un paro cardíaco y no hubo forma de reanimarle. Murió. Yo me consolé pensando que su hermano había vuelto para llevársele. A lo largo de los años, Mike Callanan ha llegado a comprender mejor que nadie el proceso de la muerte. Puede que algunas de sus conclusiones le sorprendan, sobre todo ver cómo los moribundos organizan su muerte buscando un mundo mejor. A las familias suelo explicárselo así. Su padre está con un pie en este mundo y otro en el otro, y se desplaza entre ambos. Cuando trabajaba en el hospital, no me sorprendía oír que un enfermo grave quería volver a casa, era lógico. Pero me quedé de piedra cuando empecé a trabajar en sus casas y escuché el mismo deseo. Entonces pensé, ¿a qué se refieren? Hay pacientes que dicen muy claramente a las familias, tengo que irme a casa, debo irme ya. Existen muchos símbolos como irse de viaje, ver un lugar que nadie más ve, gente que nadie percibe, con frecuencia parientes muertos, personas que han fallecido con anterioridad, a veces un ser espiritual. Los moribundos suelen saber exactamente cuándo van a morir, aunque nadie les haya dicho que se están muriendo. No pueden detener el proceso, pero pueden aminorarlo o acelerarlo dependiendo de cómo esté el entorno. La mayoría de las personas saben que una abuela puede esperar a que su nieto preferido atraviese el país para despedirla, pero se pasa por alto que el moribundo mande a la familia a casa, quizá desde el hospital. Volved a casa y descansad. Estáis fatigados, ya estoy mejor. La familia vuelve a casa y a la media hora recibe una llamada de la enfermera comunicando el fallecimiento. Los familiares
heredan un sentido de culpa que les destruye y les hiere. No ven que se trata del último acto de amor del moribundo que pretende ahorrarles tan triste momento. Los niños moribundos suelen despedir a sus padres. Es como si no soportaran el dolor que les causa su presencia mientras fallecen, como si ver la cara de tristeza de sus padres les impidiera iniciar libremente un viaje que están deseando emprender. Es fundamental que las personas sean conscientes de esto. De lo contrario, arrastran la culpabilidad durante años. ¿Cómo pude dormirme? ¿Cómo fui capaz de irme? ¿Por qué bajé a cenar a la cafetería? Y se sienten tremendamente angustiadas. La cuestión fundamental de los sueños, lo que me sorprendió cuando investigaba este aspecto concreto de la vida después de la muerte, es que el inconsciente, valiéndose de imágenes arquetípicas, descubre precisamente que el cuerpo se enfrenta a su propia disolución. La muerte es una realidad. Al mismo tiempo, la psique también parece querer decirnos, con una imaginería muy rica y universal, que está convencida de que la vida o la conciencia logran sobrevivir. Esto es aún más revelador que las experiencias en el umbral de la muerte. En nuestra cultura, quizás sean los sueños el mejor medio para conocer el viaje que vamos a iniciar. En otras, tal y como nos cuenta Bruce Bynum, la meditación y la contemplación son las claves para ampliar este proceso de comprensión. Casi todas las culturas tienen una tradición muy variada en su atención al moribundo. Las tradiciones del África Occidental a veces celebran ceremonias. La tradición hindú desvía la atención del mundo exterior y se concentra en el interior. La mayoría de las culturas tienen alguna tradición. Por desgracia, la occidental es la única cultura del mundo sin tradición. Por eso estamos tan desamparados respecto a la muerte. En nuestra búsqueda de otras cosas, descuidamos el arte de morir. El arte de morir complementa el arte de vivir. Ambos tienen que ver con una transformación, con la sabiduría. Hay mucho que aprender en el proceso de la muerte. Es deseable estar conscientes cuando nos llega la muerte.